Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el software Adobe XD, en donde vamos a realizar un pequeño ejercicio de diseño para un sitio web en su versión móvil. Y vamos a conocer las herramientas principales del software y algunos de sus elementos característicos. Vamos con el video. Vamos a comenzar entonces con el video de Adobe XD, esta herramienta, este software de Adobe que nos permite realizar prototipos funcionales para la presentación de un sitio web en sus distintas versiones, en escritorio, en tablets, en móviles, aplicaciones también. Entonces, dentro de esta plataforma nosotros lo que vamos a hacer es diseñar un producto digital, una plataforma web, y después de eso lo vamos a prototipar para finalmente compartir ese prototipo, ya sea con nuestro cliente, con la empresa, con la marca con la que estemos trabajando, para finalmente aprobar un diseño de sitio web, aprobar su usabilidad, su experiencia, y finalmente después de eso pasar a la etapa de desarrollo. Entonces acá estamos en la página inicial de Adobe XD, en donde nosotros vamos a poder seleccionar algunos de los formatos que esta plataforma trae por defecto para creación del diseño de un sitio web. Tenemos formatos para iPhone, para teléfonos móviles. Si ustedes despliegan acá, podemos ver que existen distintos tamaños. Tenemos, por ejemplo, tamaños de 375 por 812 píxeles, 414 por 896. Normalmente van a haber muchas versiones distintas de tamaños para un sitio web en su tamaño móvil. Con tablet sucede lo mismo, tenemos distintos tamaños y con web son un poco más acotados a los tamaños más utilizados para diseño web. Y también tenemos la capacidad de crear un elemento personalizado. Yo puedo designar un ancho y un alto para poder crear una mesa de trabajo con un tamaño personalizado. Más abajo vamos a tener los proyectos recientes en los que hemos trabajado. Y en la parte izquierda tenemos algunas opciones. Tenemos la pestaña de inicio, toda esta información. En las extensiones podemos acceder a algunos de los plugins o extensiones, ¿cierto?, que utiliza este software, y que finalmente vienen a complementar todas las funcionalidades que nosotros podemos tener. Y después de eso tenemos las secciones en donde podemos acceder a nuestro trabajo, ya sea guardados en la nube, que se han compartido, y los vínculos que tenemos disponibles de nuestros trabajos. Ya vamos a ver cómo creamos esos vínculos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acceder a una de las pestañas de diseño para móviles. Vamos a pinchar acá en donde dice iPhone X. En este caso, para este ejemplo, vamos a utilizar este tamaño. Cuando nosotros pinchamos, entonces me va a cargar la mesa de trabajo junto con todas las herramientas y las características que vamos a utilizar para diseñar. Acá estamos entonces, acá ya tenemos nuestra mesa de trabajo, nuestro espacio de trabajo completo. Si ustedes se fijan, tenemos en la parte izquierda una pequeña barra de herramientas acá. En la parte de arriba tenemos nuestro menú principal, en donde vamos a tener el acceso nuevamente al inicio. Vamos a tener la pestaña de diseño, que es donde nosotros vamos a diseñar, obviamente. Vamos a agregar todos los elementos que van a componer nuestro diseño. Luego de eso, la pestaña de prototipo, en donde vamos a tomar las diferentes pantallas del sitio web que hemos diseñado y las vamos a prototipar. Y finalmente la pestaña de compartir, en donde vamos a generar un enlace para que nuestro cliente pueda visualizar este prototipo y pueda revisar cómo está funcionando el diseño y la interacción que hemos creado para ese prototipo. En la parte derecha tenemos una barra de propiedades, y esta barra de propiedades va a cambiar de opciones siempre y cuando nosotros seleccionemos algún elemento dentro de nuestra mesa de trabajo. Si yo pincho en la mesa de trabajo como tal, me van a aparecer las opciones de esa mesa de trabajo: el ancho, el alto, la posición en los ejes X e Y, su disposición vertical u horizontal o apaisado, ¿cierto? Tenemos una opción de añadir un redimensionamiento interactivo, ya vamos a ver cómo funciona. El desplazamiento también vamos a ver cómo funciona. El color de relleno, que es el color de fondo finalmente de nuestra mesa de trabajo. Y tenemos la posibilidad de añadir una cuadrícula de diseño, una grilla para nuestro diseño. Y cuando nosotros vayamos agregando elementos dentro de nuestra mesa de trabajo, por ejemplo un rectángulo que vamos a agregar muy rápido,
En la parte derecha, en esta barra de propiedades, van a aparecer las propiedades justamente de ese elemento, de ese rectángulo en este caso. Entonces, cada vez que nosotros seleccionemos o agreguemos algún elemento, vamos a tener acá a la derecha las posibilidades de configuración. Lo primero entonces que debiésemos hacer dentro de este proyecto es guardar el proyecto. Si ustedes se fijan acá arriba aparece sin título. Para eso entonces nos debiésemos dirigir a nuestro menú de archivo y guardar como, para poder determinar cómo es que vamos a guardar este documento, ¿cierto? Le ponemos un nombre, le asignamos un nombre a este documento y después de eso vamos a seleccionar dónde es que lo vamos a guardar. Adobe XD tiene la posibilidad de guardar todos los documentos en la nube, es decir, en nuestra cuenta de Adobe. Y también obviamente existe la posibilidad de guardarla directamente en el ordenador. Y en ese caso nosotros podemos pinchar acá para seleccionar la carpeta en donde la vamos a guardar. Yo en este caso lo voy a guardar en la nube. Siento que es una opción mucho más cómoda, ya que podemos trabajar en distintos ordenadores, en distintos lugares físicos, y siempre vamos a tener nuestro archivo, no necesitamos trasladarlo ya sea en nuestro propio computador o en un disco duro, etc. Entonces para mí siento que es una opción mucho más cómoda y es uno de los beneficios de trabajar con esta herramienta. Después de eso ya comenzamos con nuestro diseño. Vamos a partir agregando una imagen dentro de nuestra mesa de trabajo. Para eso lo que vamos a hacer es mover solamente desde nuestro escritorio, en este caso, una imagen que ya tenemos previamente designada, para utilizarla dentro de nuestro diseño. En este caso la imagen está más grande de lo que debiera. Idealmente siempre debiésemos utilizar imágenes que estén acorde al tamaño que vamos a utilizar, ¿cierto? En este caso la mesa de trabajo es de un ancho de un alto de 812 píxeles, por lo cual idealmente la imagen ya debe venir adaptada a ese tamaño. En este caso lo que hicimos fue solamente tomar la imagen y arrastrarla, moverla hacia nuestra mesa de trabajo, y de esa forma ya la podemos visualizar. Si ustedes se fijan, cuando nosotros tenemos seleccionada la imagen la podemos ver por completo, pero al momento de deseleccionarla, si pinchamos afuera, ya podemos ver que la imagen se adapta al tamaño de nuestra mesa de trabajo. ¿Okay? Vamos a hacer para esta primera pantalla de nuestro proyecto solamente una especie de inicio en donde vamos a visualizar el logotipo de la marca y vamos a visualizar además dos botones que nos van a llevar a los servicios y a la página de contacto de lo que va a ser esta versión móvil de un sitio web, o que podría funcionar también como una aplicación. Por lo cual va a ser un ejercicio bastante sencillo, bastante breve. Lo que vamos a hacer entonces con esta imagen es que la vamos a seleccionar y le vamos a quitar opacidad. Nos vamos a dirigir a nuestra barra de configuraciones en la parte derecha y vamos a mover este indicador que, si ustedes se fijan, está en la pestaña de aspecto, y lo que hace es manejar la opacidad del elemento, es decir que podemos trabajar con la transparencia de esta imagen. La vamos a dejar en un 25% en este caso, y de esa forma vamos a hacer que la imagen sea traslúcida en el fondo, ¿cierto? Que se visualice el fondo, que en este caso es solamente un fondo blanco, por lo cual es como si estuviéramos desaturando la imagen, quitándole información de color. Luego de que tenemos nuestra imagen ya en nuestra mesa de trabajo, vamos a importar un logotipo. Es importante saber que, bueno, en este caso, para este ejemplo, yo arrastré el archivo de la imagen hacia la mesa de trabajo, pero también podemos dirigirnos al menú de archivo y con la opción de importar podemos traer cualquier recurso gráfico hacia nuestra mesa de trabajo. Podemos importar imágenes u otro tipo de recurso. Entonces ya tenemos acá una imagen de fondo que estamos utilizando con una opacidad reducida, básicamente para generar una desaturación de la imagen. Y lo que voy a hacer ahora mismo es traer un logotipo, que es una imagen vectorial, ¿cierto? Que voy a utilizar dentro de este diseño, de esta mesa de trabajo. Y para eso lo voy a tomar desde Illustrator en este caso, pero ustedes lo pueden importar como un recurso más, ya sea arrastrando una imagen directamente o como vimos recién,
lo podemos importar también desde el menú de archivo importar. Tenemos acá entonces este elemento, que es el logotipo que voy a usar para este proyecto. Y como les comenté, yo lo traigo directamente de Illustrator, por lo cual este es un elemento vectorial. Y es otra de las cosas importantes dentro de Adobe XD, que nosotros podemos editar elementos vectoriales. Este elemento en este caso se encuentra agrupado, pero yo lo puedo desagrupar. Y puedo ver cada uno de los elementos por separado. En este caso, el nombre de la marca, que es una tipografía, la puedo editar su tamaño, su texto, su color, su familia tipográfica, etc. Y con este icono ocurre lo mismo. Yo puedo modificar todos los elementos de cada uno de los elementos vectoriales que se encuentren dentro de Adobe XD. Entonces lo voy a volver a agrupar nuevamente. Yo le voy a cambiar el color a este elemento, lo voy a dejar blanco. Pero antes de eso lo que voy a hacer es agregar un activo, que es uno de los elementos también importantes dentro de Adobe XD y que vamos a utilizar bastante. Voy a utilizar este logotipo de color blanco porque lo voy a poner sobre un fondo de color que vamos a agregar a nuestra mesa de trabajo, y por eso vamos a utilizar este mismo color de la marca. Primero que todo vamos a seleccionar entonces la marca, vamos a pinchar este icono para utilizar este color. Si ustedes se fijan acá, es un color del cual tenemos su valor hexadecimal. Y yo voy a abrir una pestaña de Adobe XD que se encuentra acá en la parte de abajo, la que no nombramos en un principio. Pero acá en esta parte tenemos pantallas importantes o herramientas importantes de este software. La primera pestaña que tenemos es la pestaña de activos, en donde nosotros vamos a guardar recursos que vamos a utilizar de forma recurrente y constante durante el diseño de nuestro proyecto. Estos recursos pueden ser los que vemos acá, pueden ser colores, como el que vamos a guardar ahora, ¿cierto? Pueden ser estilos de caracteres, o pueden ser componentes, que son elementos completos que vamos a volver a utilizar en algún momento. En este caso yo voy a guardar el color de este elemento. Para eso simplemente lo tengo que seleccionar. Selecciono entonces este elemento y puedo guardar el color pinchando acá, pinchando el botón más. Si ustedes se fijan, el color ya queda guardado dentro de mis activos. Eso quiere decir que yo después, al tener otros elementos dentro de esta mesa de trabajo, puedo reutilizar este color de forma rápida y sencilla dentro de la pestaña de los activos. Lo mismo va a suceder cuando tengamos estilos de caracteres. Es decir, si tenemos, por ejemplo, tipografías para título, con un tamaño, con una familia tipográfica, con un estilo específico, yo puedo guardar ese estilo de carácter acá y después lo puedo reutilizar para todos los otros títulos dentro del diseño de mi sitio web. Y los componentes son lo mismo, pero con un concepto un poco más amplio. Yo puedo, por ejemplo, generar un botón y ese mismo botón guardarlo como un componente y volver a utilizarlo en otras partes de mi sitio web. De esa forma mantenemos un diseño uniforme y hacemos el proceso de diseño de forma mucho más rápida. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregar un rectángulo nuevamente con la herramienta rectángulo acá arriba. Vamos a posicionarnos sobre nuestra mesa de trabajo y vamos a hacer un rectángulo de tamaño completo. Cuando yo creo un rectángulo, en este caso, me crea por defecto un elemento con un color de relleno blanco, como vemos acá, y un borde, en este caso gris, ¿cierto? Y tenemos muchas otras opciones relacionadas a este elemento. Son opciones que en algunos casos son bastante similares a algunas que podemos encontrar en Photoshop o Illustrator. Ya mucho de esto que vemos acá es bastante conocido para quienes utilizan Photoshop e Illustrator. Entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar este elemento y presionar precisamente el elemento activo que yo tenía, que en este caso es el color, y como ustedes se fijan, ya mi recuadro tiene el color que yo estaba buscando. En este caso este elemento también queda con un color de borde, como se ve acá. Queda con un pequeño borde gris, que es el borde que tiene configurado el elemento, por lo cual yo se lo voy a quitar. Simplemente sacamos el ticket, ¿cierto? El checkbox que tiene, y ya nos queda solamente el rectángulo del color que estábamos buscando.
Luego de eso lo que vamos a hacer es nuevamente jugar un poco con la opacidad de este elemento, lo vamos a reducir para generar también esta especie de transparencia con su fondo. Y lo que buscamos es generar un fondo que sea acorde a nuestra marca y que tenga el color característico también. Dentro de las opciones que tenemos para una capa como esta, que es un color, podemos utilizar modos de fusión, que también son muy conocidos en Illustrator y en Photoshop, para poder generar distintos efectos sobre la fotografía en este caso, ¿cierto? Que se encuentra en el fondo. En este caso no la vamos a modificar. Normalmente las opciones de fusión pueden ser un poco complejas ya en la parte del desarrollo, por lo cual no vamos a alterar esa opción. Solamente nos vamos a mantener con un color de relleno y vamos a dejar lo demás tal cual se encuentra. Luego de eso vamos a posicionar nuestro logotipo, nuestra marca, sobre nuestra mesa de trabajo, pero como ya tenemos un color de fondo de la marca, lo que vamos a hacer es que este logotipo lo vamos a utilizar en un color blanco para generar un contraste ahí bastante interesante. Y obviamente vamos a reducir el tamaño de esto. Si ustedes se fijan, cuando yo reduzco un elemento vectorial, Adobe XD por defecto mantiene la proporción de cada uno de los elementos y distorsiona su posición según el escala que yo utilice. Para poder mantener la proporción de ambos elementos y la proporción de la marca en total, voy a presionar la tecla Shift y mantener presionada mientras arrastramos para poder mantener esa proporción. ¿Okay? La tecla Shift ya sabemos que nuevamente en la mayoría de los software nos ayuda a mantener la proporción de los elementos, así que esta vez no va a ser la excepción. Posicionamos entonces nuestro elemento sobre la mesa de trabajo y ya tenemos acá lo que va a ser la marca. Y lo último que vamos a agregar a esto, que como les decía va a ser un acceso bastante sencillo, vamos a agregar dos botones. Y para eso nuevamente vamos a seleccionar primero que todo la herramienta de rectángulo. Vamos a pinchar y arrastrar sobre nuestra mesa de trabajo. Lo vamos a hacer de un ancho que sea bastante prudente y un alto que nos permita generar un texto con algo de aire. Entonces vamos a dejarlo así y vamos a cambiar el color de nuestro elemento. Vamos a hacerlo, primero que todo le vamos a quitar el borde. Vamos a ver también cómo funciona con el color de nuestra marca. Y lo que vamos a hacer es utilizar estos controladores que nosotros podemos ver cuando pinchamos y seleccionamos nuestro recuadro, nuestro rectángulo. Vamos a tener indicadores acá, si ustedes ven, que son indicadores del radio de cada uno de los vértices de mi recuadro. Si yo pincho estos y arrastro estos controladores, yo puedo modificar el radio de los vértices de un rectángulo, de un cuadrado. Y en este caso es precisamente lo que queremos, generar un borde redondeado para nuestros botones y dejarlos de esta forma, ¿cierto? Lo que buscamos con esto es mantener un estilo gráfico de todo el diseño de nuestro sitio web, en este caso, que sea acorde con la marca. Buscamos estos bordes redondeados porque es precisamente algo que podemos ver, si ustedes se fijan, acá en comparación con la marca. La marca tiene una forma bastante fluida en ese sentido, utiliza mucho los círculos, no solo en su iconografía acá, sino que también en su tipografía, que son elementos bastante redondos. Entonces es lo que buscamos con estos botones, ¿cierto? Vamos entonces a generar primero el fondo del botón. A este elemento le vamos a añadir otra característica que podemos encontrar acá en la barra de propiedades a la derecha, que es una pequeña sombra. ¿Ok? En este caso el fondo es un color bastante intenso, por lo cual el contraste o la utilización de la sombra puede no visualizarse del todo bien, pero de todas formas lo vamos a utilizar para saber un poco cómo funciona. La sombra entonces es un elemento que nosotros podemos añadir dentro de XD y que tiene tres valores. Cuando pinchamos acá y seleccionamos una sombra, primero que todo vamos a seleccionar el color de esta sombra. Normalmente se recomienda utilizar un color similar a lo que es el color de nuestro elemento. Entonces
yo voy a hacer lo siguiente. Voy a presionar la sombra. Voy a utilizar la herramienta de cuentagotas. Pinchar acá, ¿cierto? Para poder seleccionar un color. Voy a seleccionar el mismo color de mi botón, que es lo recomendable. Y después de eso voy a oscurecer ese color moviendo un poquito esta paleta de colores, ¿cierto? Voy a buscar una versión de ese color un poco más oscura. Entonces vamos a dejarlo así y finalmente voy a reducir un poco la opacidad para que tampoco sea una sombra demasiado dura, demasiado intensa. Después de eso tenemos tres indicadores, que es el desplazamiento que tiene esta sombra en su eje X, en su eje Y y el blur, es decir, la difusión que tiene esta sombra, ¿cierto? Nosotros podemos modificar estos valores de acuerdo a lo que necesitemos, obviamente, y podemos probar cuáles son los valores que pueden funcionar mejor dentro de la sombra que vamos a necesitar, ¿ok? Teniendo entonces ya esta sombra, lo que vamos a hacer es agregar un texto a nuestro botón. Vamos a presionar acá la herramienta de texto de nuestra barra de herramientas. Vamos a crear un texto. Vamos a pinchar solamente sobre nuestra mesa de trabajo. Y vamos a escribir, en este caso, servicios. Vamos a crear un botón para acceder a los servicios que va a tener la marca. Podemos escalar, si ustedes se fijan, acá con este controlador podemos escalar el texto y podemos acceder a un tamaño que nos quede cómodo, y también podemos hacerlo directamente desde la barra de propiedades. Acá modificamos la familia tipográfica, podemos modificar el tamaño, el estilo y otros distintos parámetros, ¿okay? Si utilizamos párrafo, si queremos modificar por ejemplo valores como el kerning, la alineación, etcétera, lo podemos hacer todo desde acá. Entonces yo voy a posicionar el elemento. También es importante saber que en Adobe XD tenemos los indicadores que nos ayudan a posicionar cada uno de los elementos, que se conocen como guías inteligentes en otros software, ¿cierto? Si ustedes se fijan, cuando yo me posiciono acá, me marca los espacios de separación, que podríamos decir que funcionan como paddings, y que nos sirven para posicionar cada uno de los elementos. Después de eso, entonces, ya lo vamos a dejar así, tal cual. Vamos a dejar nuestro botón de esta forma. Y lo que vamos a hacer es, quizás pueda funcionar mejor sin la sombra en este caso, pero lo que vamos a hacer es guardar este elemento, tanto el texto como el fondo, es decir, el elemento completo, nuestro botón completo, lo vamos a guardar dentro de nuestros activos y lo vamos a guardar como un componente. Para eso vamos a seleccionar ambos elementos. Con la tecla Shift podemos pinchar sobre uno y sobre el otro y van a quedar ambos seleccionados, y vamos a presionar acá donde dice componentes. De esa forma entonces lo que vamos a hacer es guardar este componente. Después de eso, la idea es que podamos utilizar este botón repetidas veces dentro del diseño de nuestro proyecto para, insisto, mantener un estándar en nuestro diseño.